Isota Nogarola pertenecía a una de las familias más ilustres de la nobleza de Verona, que contaba ya con dos mujeres escritoras, Antonia y Ángela, tías de Isota, que vivieron durante las primeras décadas del 400. Como en otras ocasiones vemos que es la madre, viuda de Leonardo Nogarola, la que se encarga de la educación de sus hijos, y lo hace como es propio en las cortes renacentistas, hasta la edad adulta, y en base a un amplio programa de materias que incluía el aprendizaje de varias lenguas. Siguiendo la saga familiar de mujeres escritoras, ella y su hermana Ginebra pronto destacaron en las letras, pero fue Isota la que se dedicó por entero al estudio y la escritura. Debemos añadir que la secuencia de su vida nos ha mostrado que la mujer en el Renacimiento, fuera de las cortes, es decir, fuera del entorno humanista, tuvo que enfrentar duras críticas y un sinfín de agravios por mantener una vida intelectual activa, algo que estuvo mal visto por un sector de la sociedad que incluía tanto a hombres como a mujeres. En esa época solía ser habitual que filósofos y escritores en general mantuvieran una correspondencia pública. Venía a ser como escribir una columna en un periódico. Pues bien, Isota mantenía correspondencia con muchos personajes y con distintos escritores. Una de esas corresponsales fue Costanza Varano, quien en una carta pública datada en 1442 señala que Isota había superado en sabiduría tanto a mujeres como a hombres de su época. Ya casada su hermana Ginebra, Isota continuó sus estudios en las universidades de Padua, Ferrara y Venecia. Con 18 años daba conferencias públicas, donde citaba a Platón, Homero, Virgilio, y en las que opinaba de filosofía, política o teología, demostrando una gran preparación y capacidad de razonamiento. Sin embargo, su ímpetu y su osadía en la exposición de sus discursos y el rechazo que manifestaba hacia los que la ponderaban como la excepción que, según estos, ella representaba dentro de su sexo, la llevaron a mantener una sonada disputa pública, de la cual salió muy mal parada. Humillada ante todos por Guarino Veronese, que en esa época era un profesor de prestigio y un imitador de Cicerón, según comenta Angelo Policiano en una de sus cartas. Isota no aguanta la presión, viéndose forzada a abandonar la vida pública que llevaba en Verona y trasladarse a vivir a Venecia. No obstante, la disputa que ella inició se mantuvo abierta por siglos, cosa que trataremos de explicar. Nos referimos a la famosa querella de las mujeres. El caso es que la respuesta que Guarino dio a una carta pública de Isota, donde la calificaba de joven inquieta, jugando a temas de hombres serios, la hundió en el desprestigio. Y no solo eso, sino que el susodicho personaje le aconsejaba paternalmente seguir el ejemplo de su hermana, o sea, casarse y dejar las tribunas de oradores que no eran el lugar propio de su sexo. Ese golpe público la desarmó, pues ciertos intelectuales de poca monta, que hasta el momento habían tolerado la intrepidez de esa joven mujer, pensando, tal vez, que su voluntad de estudiar se quebraría tarde o temprano, se vieron envalentonados y licitados para burlarse abiertamente de ella.
Y así sucedió que, según el propio relato de Isota, en toda la ciudad se mofan de mí. Mi sexo se ríe de mí. No consigo encontrar un establo tranquilo donde ocultarme. Y mientras los asnos me desgarran con los dientes, los bueyes me apuñalan con los cuernos. Sin embargo, Isota nunca se casó, ni entró en un convento, como también le aconsejaban esos mismos que la despreciaron por su genio y sus dotes, sino que simplemente desapareció de la ciudad de Verona para volver a ella pasada un tiempo, aunque para vivir retirada en su quinta palaciega y centrada en la escritura. Su obra más destacada es un texto escrito al estilo de los diálogos platónicos, titulado De pari ant impari, evae adae percato, esto es, ¿quién pecó más, Adán o Eva? El asunto era dilucidar de dónde le venía la mala fama al género femenino, concluyéndose que todo procedía de la errónea interpretación que se hacía del libro del Génesis, justamente en lo que concierne al mito de Adán y Eva y la expulsión del paraíso. Un tema que seguiría siendo motivo de explicaciones varias por parte de los humanistas herméticos, como vamos a seguir viendo. Isota dedica su obra a rebatir la afirmación según la cual Eva es más culpable que Adán de los males que padece la humanidad, por causa de la mayor debilidad que posee su sexo, calificando a todos los que propagan tal libelo de manada de bueyes, incapaces de comprender el sentido de las escrituras que pretenden hacer de Adán y Eva dos personajes separados y no aspectos de una misma entidad, con lo que pierden toda la perspectiva de la realidad a la que hace referencia el arquetipo de la primera pareja humana. Isota, a través de ciertas preguntas convenientemente formuladas, hilvana un diálogo entre dos personajes, uno de los cuales es ella misma. De las reflexiones que provocan los argumentos planteados por Isota, afloran las contradicciones de los que piensan que Eva, y por extensión el género femenino, es más culpable del fracaso de la humanidad, pues si, como decían, había sido creada con menor intelecto, también debía tener menor culpabilidad. Efectivamente, Isota no podía entender cómo su discurso no llegaba al corazón de los que tenían facultad para entender. Si eso es así, y Eva es más débil, es también menos culpable, decía. Y añadía, el más ignorante es quien menos peca, así como peca menos el muchacho que el anciano, menos el campesino que el señor ilustrado, menos el subordinado que el superior. Y de ahí procede, según opinión de los teólogos, que no todos sean considerados por igual, ni en conocimientos ni en los dogmas de la fe, porque las verdades que hay que creer se han manifestado por revelación divina y superan el entendimiento humano. La misma revelación divina es comunicada después, en correcto orden, a los inferiores, por medio de los superiores, los ángeles a los hombres, los ángeles superiores a los ángeles, según la autoridad de Dionisio. Evidentemente, ese Dionisio no es otro que el Areopagita, lo que demuestra que conocía las obras de este eminente neoplatónico cristiano, en este caso concreto, la jerarquía celeste. Isota les recuerda el sacramento de la confesión que, según los padres de la Iglesia, redime
de los pecados, y que, en cualquier caso, y citando a Isidoro de Sevilla, el Hijo unigénito de Dios, cumpliendo el misterio de su muerte, afirma que en él se consumó todo dolor y entonces, inclinando la cabeza, expiró. Así que lo que el ser humano perdió, Cristo lo recuperó. Dice San Agustín en el libro del Génesis: Dios no puede hacer nada contra aquella naturaleza que por su propia voluntad fue creada. San Agustín nos da la razón cuando dice que en nuestra mente no hay nada sino Dios. A pesar de su retiro, su fama se extendió por todas las cortes y en Florencia algunos pensaban que Isota era la más sabia de su época, por encima de muchos otros. Y nada menos que nuestro cardenal Bessarion, la luz de la academia, según lo apodó Marsilio Ficino, quiso conocerla, trasladándose expresamente a Verona para ello. Así se escribía de todo esto en 1765. Isota fue el oráculo de su siglo, porque sobre su ser muy docta en filosofía y teología se le añadió el ornamento de varias lenguas, gran lectura de los padres, y en elocuencia se asegura que no fue inferior a los mayores oradores de aquella edad. Las pruebas de su facundia no fueron vulgares, pues oró varias veces delante de los papas Nicolao V, Pío II y en el Concilio de Mantua, que convocó este pontífice a fin de unir todos los príncipes cristianos contra el turco. Aquel ilustre protector de las letras, el cardenal Bessarion, habiendo visto algunas obras de Isota, quedó tan prendado de su espíritu que hizo viaje de Roma a Verona solo por verla. Este dato nos ha conducido a un hecho interesante en la historia del hermetismo renacentista, que nos sitúa en 1459, en Mantua, durante las fiestas y actos con los que se celebraba el aniversario de Virgilio, el querido poeta mantuano. Eneas Silvio Piccolomini, el papa platónico, Pío II y amigo de Marsilio Ficino, Pico de la Mirandola, Bessarion y el resto de miembros de la Academia de Florencia, promueve allí un congreso con el que se pretendía conciliar a los príncipes europeos de la necesidad de reunir fuerzas para enfrentar el peligro que sobre Italia se cernía por parte de los turcos otomanos. Isota también apoyó la decisión de Piccolomini y así se lo hizo saber a través de una carta. Entre los príncipes que asistieron al evento estaba Matías Corvino, el rey de Hungría. Según testimonio de Eugenius Abel, en su retiro Isota se entregó a las letras con toda la pasión de su alma. Además de los diálogos citados y de la numerosa correspondencia, Isota escribió una biografía de San Jerónimo. En dicho relato muchos han querido ver una actitud de piadoso recogimiento por parte de Isota, dándole casi un perfil de monja. Pero nada más lejos de la realidad. Isota, al hablar de San Jerónimo, nos descubre también al traductor de la Biblia del griego y hebreo al latín, la Vulgata, y al grupo de mujeres sabias que le ayudaron en esa labor. Isota nos lleva a conocer el Círculo del Aventino, llamado así porque lo formaba un grupo de nobles romanas que en el siglo IV se reunían asiduamente en un palacio situado en el monte Aventino, propiedad de la viuda Marcela y de su hija Asela, para estudiar textos sapienciales. Hemos averiguado que una de esas ilustres damas era Paula, también viuda y descendiente de los Escipiones y los Gracos.
dos de las grandes familias romanas de la antigua nobleza republicana. Todas estas mujeres estudiaron los distintos significados que tienen las palabras en la lengua hebrea y griega, señalando que conocer esto era imprescindible para comprender fielmente las enseñanzas de Cristo. Precisamente San Jerónimo nos descubre las cualidades de Paula, su colaboradora en la traducción de la Biblia. No había natural más dócil que el suyo, nos dice. Era tarda para hablar y diligente para escuchar. Conocía las escrituras de memoria y aunque amaba el sentido literal, al que llamaba cimiento de la verdad, seguía con más gusto el sentido espiritual y con esta techumbre protegía el edificio de su alma. San Jerónimo escribe a estas mujeres del círculo aventino, sus alumnas, cartas como esta que dirige a Marcela. 2 puntos. Lee el Evangelio y mira cómo María, sentada a los pies del Señor, es preferida a la afanosa Marta, y eso que Marta cumplía solícita el deber de la hospitalidad del Señor y sus discípulos. Leyendo el Salmo 90, en el pasaje que dice: «El que habita al amparo del Altísimo vivirá a la sombra del Dios del cielo». Dije que en el texto hebreo, en vez de Dios del cielo, se pone Sadai, que nosotros podemos entender como robusto y capaz de llevarlo todo a cabo. Y dije también que este era uno de los 10 nombres con los que Dios es designado entre los hebreos. Inmediatamente me pediste con todo empeño que ordenara todos esos nombres con su correspondiente traducción. Haré lo que me has pedido. A las más jóvenes, Jerónimo las anima a estudiar. Lee con asiduidad, aprende todo lo posible, que el sueño te sorprenda siempre con un libro, y que tu cara, al caer dormida, sea recibida por una página santa. Cuando San Jerónimo parte de Roma a Belén para no volver, deja a Marcela al cuidado de distribuir su obra. Nos ha parecido extraordinario que Isota nos haya presentado, a través de sus propios intereses, a este grupo de traductoras de la Biblia, destacando su labor fundamental en los primeros años del cristianismo. Pues según reconoce San Jerónimo, la Vulgata desplazó a todas las traducciones plenas de desvaríos, pues esta Biblia se convirtió en el documento principal de la Iglesia culta, donde se recogían los diferentes niveles de lectura que contienen sus palabras.